tus unipersonales, yo tengo la idea de que fuiste un tipo que jugó solo mucho tiempo. Por las voces, por la manera. Es muy de nene que habló mucho solo en un cuarto. Claro. ¿Fue más o menos así? ¿Y en ese marco entraron los libros? Sí, no en un cuarto. Hablaba solo en un pasillo. En realidad mi casa era una casa típica clase media, con entrada, pero al costado había un pasillo. Y en ese pasillo... cuando no iba a la escuela me quedaba ahí. Por lo general iba a la escuela a la mañana y quedaba toda la tarde, y a veces mi padre venía, dormía siesta, entonces todo se tenía que hacer. Todo se tenía que hacer ahí, solo y a la siesta. Hijo menor, entonces mis hermanos ya estaban haciendo otras cosas y yo no tenía hermanos para jugar. Pero es cierto, estaba... ¿Había algo de eso? Sí, veía las películas de superacción, por ejemplo, e inmediatamente iba a reproducirlas ahí, a ese pasillo, y me trepaba hasta el techo y tenía espadas de madera. Sí, sí. Siempre es un buen recuerdo ese, ¿no? El estar solo jugando porque me imaginaba muchas cosas, sí. Carlos, al mismo tiempo pensaba que somos una generación que no se animaba a despertar a un padre cuando dormía la siesta. No, volaban zapatos en mi casa. Quizás empezamos a leer justamente por eso, porque había que hacer algo que entretuviera y no hiciera ruido. ¿Vos empezaste a leer más o menos en aquel tiempo o después? Sí, siempre tuve afición a la lectura. Obviamente que en esa época, cuando era muy chico, colección Robin Hood, obviamente, pero cuando me obligaban a leer, no leía. Por ejemplo, en la escuela me obligaban, por ejemplo, Tom Sawyer, lo tenía que leer para la escuela, nunca lo leí. Nunca. Me aterraba. Pero leí muchos libros de esa colección sin que me obligaran. Cuando a mí sistemáticamente, digamos, me obligan a algo, yo no lo quiero hacer. Es algo como que es más fuerte que yo. En la escuela nunca estudié, digamos, siempre fui el peor. Y al mismo tiempo, fuera de la escuela, estudié todo lo que podía llegar a estudiar, ¿no? Eso es como una condición rara, qué sé yo. Cuando me presionan y quieren que yo haga algo, no lo hago. O sea, después tomé responsabilidades y todo, y sí, cuando me obligan por un contrato a hacer algo, lo tengo que hacer porque si no es incumplimiento, pero bueno, es como una forma también. De ir. Es una forma de ir. Claro, de leer, o es una forma también de estudiar. Y esos primeros libros que justamente ibas devorando, en paralelo a lo que te pedían en la escuela, ¿cuáles eran? ¿Te acordás? ¿Alguno que te haya emocionado especialmente? Sí, bueno, mi hermana era más lectora en esa época que yo. Estoy hablando de 5 a 10 años, ¿no? Era más lectora, entonces los libros que ella tenía yo los leía. Por ejemplo, El Principito lo leí porque ella lo tenía, porque apareció en una novela en Rolando Rivas, que lo agregó Migré en esa novela, ¿no? Y entonces lo tenía, y bueno, y yo El Principito era como un libro más de nene. Pero al mismo tiempo era un libro como de mucha apertura, ¿no? Después, por ejemplo, me acuerdo que, qué sé yo, leí La importancia de vivir de Lin Yutang a esa edad. Es como rarísimo, porque es un libro como no denso, porque no tiene densidad, pero yo lo que trataba de entender, leía lo que trataba de entender, entonces me iba tropezando. También algunos libros que empecé a leer en esa edad me amedrentaron, y también hubo un espacio de no lectura. Claro. Como sucede, digamos... Como debe ser. Claro, para después venir con ganas, ¿no? Y cuando vine con ganas, digamos, a la adolescencia, sí, agarré Nietzsche, agarré Roberto Art, agarré Borges. Borges desde un primer momento me fascinó. Bueno, ahí vamos a cargar con los tres que elegiste, porque hay uno de Borges. Hay uno de Borges. Se lo agarro porque lo muestro. Afortunadamente muchos al día siguiente, sábado, van a buscarlos. Y eso es fantástico. ¿Y por qué Evaristo Carriego? Bueno, acá quise matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Para que... Borges y Carriego. Por Borges y por Carriego. Voy a tomar un poco de agua. Pero con toda libertad, Acá se tose mucho en este programa. José Luis Borges, bueno... En este libro refleja no solamente a un autor, a un poeta de Buenos Aires, un entrerriano nacido en Paraná que digamos, vino para estos lados,
más exactamente a vivir a Palermo. Y Borges lo que cuenta es una reseña y una biografía de Evaristo Carriego. Él lo conoció, Evaristo Carriego iba a la casa de Borges a leer sus poemas en voz alta, y él, digamos, mamó a Evaristo Carriego desde muy chico, ¿no? Pero no solamente cuenta o hace esa reseña biográfica, que es muy interesante, porque abre una poética en Buenos Aires y en Argentina muy particular. Porque contame. Digamos, hay como una tradición del poema, pero él lo abre más como a una especie de crónica cotidiana de la vida. Por ejemplo, él hace un poema sobre el amasijo de un malevo o de un compadrito a su mujer, y lo cuenta en el bar, ¿no? Entonces, poéticamente hace una narración de un hecho cotidiano, digamos, agresivo y muy fuerte en ese contexto. O sea, tiene la fuerza de la crónica y la libertad de la poesía. Entonces en la poesía abre un campo nuevo, es como un... es eso que dijiste, en rima. Entonces, al principio fue muy denostado, digamos, pero también sus poemas son muy fuertes. Por eso, ¿no? Por ese cruce extraño, que después, bueno, abre a un montón de poesía que se genera, ¿no? No solamente acá, sino en el mundo, ¿no? Y a su vez, ¿qué va contando Borges sobre esto? ¿Qué es lo que él cuenta o lo que él aporta? Básicamente cuenta Palermo. Porque él vivió en Palermo también, los compadritos, sí, los malevos, pero al mismo tiempo también toda una semblanza de Palermo, que él considera la manzana fundacional, Honduras y donde él vivía, ¿no? Honduras y ahora la actual Borges, digamos, pero era, no me acuerdo qué calle era, pero narra básicamente Palermo. Palermo en esa digamos, antes del Maldonado, del río Maldonado, cuando no estaba entubado, ¿no? Y digamos, toda esa zona. Y a mí me influenció mucho, digamos, el contar tu aldea para contar el mundo, ¿no? Esta forma, que actualmente yo la tengo, ¿no? O sea, yo cuento mucho lo que vivo ahí en Chacarita, en Gargantúa, donde vos fuiste, ese centro cultural, ese bar teatro, pero siempre estoy situado en un lugar, en un punto donde vivo, pero al mismo tiempo lo cuento al mundo, ¿no? Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Y eso tiene eso. Y eso tiene mucho, porque, bueno, a Borges no solamente lo leen los argentinos, ¿no? ¿Lo trajiste marcado para leer algo? No. Lo podrías. Podría exactamente hacer eso, pero lo que yo hago es siempre marcar los libros, porque a mí me gusta marcarlos, a diferencia de otra gente que dice, las variantes recalcan, sus días eran un solo día, hasta su muerte vivió en el 84 de Honduras, hoy 3784 de Honduras. Te da un punto determinado, vos te sentís identificado, vos podés ir ahora a Honduras al 3700 y ver esa casa de Evaristo Carriego, pero al mismo tiempo que aparece con Borges, ¿no? Contado. Contado, y bueno, y habla sobre las inscripciones de los carros, el puñal, un breve cuento de él que habla de la valentía de los malevos, cuenta sobre, bueno, historias de jinetes, ¿no? De gente a caballo. Porque Palermo en esos momentos era como, sí, puro campo, ¿no? Eran, después, bueno, y también hace una semblanza sobre la poética de Evaristo Carriego, ¿no? De todo te olvidas, anoche dejaste arriba del piano que ya jamás tocas, un poco de tu alma de muchacha enferma. Y un libro vedado de tiernas memorias, íntimas memorias, que yo abrí el descuido y supe sonriendo tus penas más hondas. De todo te olvidas, cabeza de novia. Ese es un tema muy conocido de Evaristo Carriego, que yo lo aprendí en la escuela.
y al mismo tiempo es tremendo. Le canta a una muchacha que está enferma de tuberculosis, enfermedad que Evaristo Carriego la tiene y muere de esa enfermedad. Y le habla a esa muchacha tuberculosa que se está muriendo que el secreto que ella tiene que ver con él. Esa muchacha enferma estaba enamorada del que le escribe. Y es tremendo. Es tremendo. Y al mismo tiempo es un poema bellísimo. Bellísimo. Jorge Luis Borges, Evaristo Carriego. Yo anticipé, me parecía que iba a pasar lo que está pasando, ¿eh? Qué lindo es cuando te convidan a una lectura de esta manera. Segunda elección. Bueno, de Carlitos Belloso. La segunda elección es un poco más compleja porque es Estanislao Lem. Estanislao Lem es mucho menos conocido. Es mucho menos conocido. Vacío perfecto. Se llama Vacío perfecto. Estanislao Lem es un autor que es conocido básicamente por ciencia ficción. Es un polaco que tiene tanta información, o tenía tanta información en la cabeza, que bueno, fue asesor en la NASA, fue sabía mucho de ciencia, de astronáutica, de astronomía, de física cuántica, tenía mucha información y lo volcó en libros de ciencia ficción. Particularmente este libro no es de ciencia ficción, es de literatura. Vacío perfecto es como una especie de chiste sobre la literatura. Entonces él este libro escribe, en este libro, todas críticas literarias a libros que no existen. Ah, muy lindo. Entonces se da la libertad de inventar libros, pero no de escribirlos, sino de hacer una reseña para libros posibles, pero que no están. Es más, bueno, tiene un prólogo. Mira, este es el más marcado de todos, porque a mí me abrió mucho la cabeza. Acá lo podría haber subrayado todas las veces, ¿no? Que podía, porque es genial, es genial. El prólogo es una crítica sobre este libro. Que es un libro que para él no existe. Digamos. Este tampoco. Este tampoco, porque es un vacío perfecto todo. Y a mí me fascinan los libros que más allá de que narran, que ya son de por sí mágicos, ¿no? Un artefacto que te da una narración, para mí ya es algo mágico. Pero a mí me fascinan los libros que hacen como una especie de puesta en abismo como esto, ¿no? Un libro que es corpóreo, que tiene páginas y tiene cosas, pero que no existe. Sí, que se piensa a sí mismo como algo que no está. Pero realmente no existe, porque empieza a comentar la literatura desde un lugar que no es posible. Y lo posible o lo imposible es que son posibles. Y lo posible es que son imposibles. Es como esos libros que te están contando una historia más allá de eso y se vuelven un artefacto. No solamente un libro, ¿no? Es muy lindo el libro como artefacto. Sí. Por ejemplo, hay una reseña. Sí, uno de las críticas de libros que no existen son... habla sobre las probabilidades. Y las probabilidades que un libro son muy improbables, porque se necesitan determinados hechos para que este libro exista. Si no hay determinadas causas para que este libro no existe. Sí. Y este libro te demuestra que el que existe es una casualidad. Que no puede haber otra cosa que solamente un chiste del destino, que este libro sea. Y me recuerda mucho a Borges también, en un punto. Porque Borges también tenía esa cosa de con su humildad, digamos, aparente, de contar cosas que no son. Como por ejemplo el cuento de Paul Menard, que es una persona que está tratando de escribir el Quijote exactamente como lo hubiera escrito Cervantes, ¿no? Y me hace acordar mucho esto. Pero también lo que me habla es algo que a mí me marcó mucho, que son niveles de realidad. Y los niveles de realidad, es más técnico, por eso digo que es más complejo, ¿no? Este libro. Para mí los niveles de realidad son los que
los que realmente acercan el arte o la literatura o el teatro cada vez más a la gente, digamos. Voy a dar un ejemplo. Yo en un momento estoy hablando con vos, pero en otro momento puedo llegar a hacer un programa que estoy hablando con vos. Entonces, sumo otro nivel de realidad. Al yo hacer un programa que estoy hablando en un programa con vos, empiezo como a ver este programa desde una arriba. Sí. Y para mí es muy importante usar los niveles de realidad. En teatro ni hablar. En teatro uno lo que está haciendo básicamente no es solamente contar una historia. Lo que está contando es una historia dentro de la historia general que es esa convivencia o esa convención que es el teatro. Que es yo estoy mintiendo y vos me estás creyendo. Entonces, los niveles de realidad para mí, bueno, por ejemplo, gente muy importante en literatura como Brecht, como Pirandello, como mismo Defoe en Robinson Crusoe, usaron los niveles de realidad para inventar nuevos lenguajes. Brecht, el distanciamiento, Pirandello con los 6 personajes en busca de un autor. También es como que en un momento en una obra de teatro los personajes dicen, pará, que hay público y todo, pero nosotros queremos hablar con el autor porque... ¿Y entonces qué es eso? No, estoy en otro nivel de realidad. Y 7, ¿no? ¿Cómo? 7 eran. 6 personajes en busca de un autor. Se llama la obra. Y todos tomaron una distancia, pero al tomar una distancia crearon un lenguaje nuevo. Y yo siempre en mis experimentos, que vos has visto un par de ellos, siempre el nivel de realidad para mí es muy importante y yo siempre estoy como doblando la apuesta para trabajar sobre el nivel de realidad. También he leído muchos libros de Calvino, ensayos de Calvino sobre el tema. Me apasiona el tema. La puesta en abismo es ese lugar donde un libro plano se convierte en un artefacto donde uno puede mirar desde arriba las cosas y la realidad, ¿no? Hablando de mirar desde arriba, el tercero. Mirar desde arriba, totalmente. Mirar desde arriba, la pie total. 1984, el tercero. George Orwell. Los que eligió Carlos Belloso para traer. Sí, bueno, ciencia ficción, digamos, una ciencia ficción austera, no tan... sin chirimbolos. Sin tanto chirimbolo, pero digamos, para mí es muy importante este libro porque... Más allá de eso, describe, es como un corte transversal sobre una línea y sobre el mecanismo de poder, que no solamente existe en este libro, 1984, que lo escribió en los 50, adelantándose a su época. No solamente... Contale a la gente de qué se trata, porque a mí me sirve mucho para el regalo que te voy a hacer después. Está muy bien, está muy bien. Es una sociedad, digamos, 30 años después de la que vive Orwell, donde es una sociedad vigilada y controlada, digamos. Hay un gran hermano te vigila, que es como la consigna, el gran hermano te vigila, pero al mismo tiempo hay pantallas que van observando lo que vos vas haciendo y te van como limitando en tu forma. Van, digamos, generando un prototipo de persona para esa sociedad, ¿no? De 1984. ¿Cuándo llega a vos este libro? Este libro no llega temprano, llega, digamos, a los 20 y pico de años. Pero es un libro que lo agarré y lo di vuelta, digamos, lo leí de adelante para atrás y de atrás para adelante, ¿no? Porque realmente es importante, es importante cómo describe, es una sátira también al sistema estanilista en esa época, describe mucho eso, pero más allá de eso, que podría llegar a ser una sátira al comunismo, trasciende y... Por ejemplo, lo estamos viendo en el Gran Hermano, digamos, ¿no? Es justamente el futuro ya llegó, ¿no? Hablaba de eso, pero al mismo tiempo el futuro lo toma y se da cuenta que sí, que es eso, porque los mecanismos, no solamente en el 50, sino que creo que hasta que se acabe el planeta,
van a seguir siendo los mismos, lamentablemente, porque el ser humano es esquemático en su fondo, digamos, ¿no?